Desde la pausa de los mecanismos de protección que han solicitado candidatos y candidatas en la elección local de San Luis Potosí. Nada más para la elección local, ya nos decía el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno del Estado, pues 20 solicitudes para candidatos, candidatas a la presidencia municipal del protocolo de seguridad, 6 para diputaciones locales, la mayoría en la Huasteca Potosina, pero el resto de la entidad también con solicitudes de protección para candidatos y candidatas. Y bueno, pues esto nos lleva a la reflexión de ¿qué proceso electoral estamos viviendo? Porque esta es la primera ocasión que vemos una situación como esta en San Luis Potosí y creo que a nivel nacional también. Hemos estado platicando con los expertos de Integralia Consultores del diagnóstico desde un inicio de cómo la violencia, la inseguridad iba a jugar un papel importante en este proceso electoral y actualizamos el diagnóstico con Armando Vargas, consultor senior de Integralia Consultores. Muy buenos días, Armando. Hola, muy buenos días, Erika. Excelente día. Armando, ¿qué está pasando con este tema del factor inseguridad, del factor crimen organizado y el proceso electoral que está en curso en este país? Pues primero lo que habría que decir, Erika, es que, como bien señalabas, desde hace meses hemos visto cómo la violencia ha ido incrementando constantemente conforme avanza el proceso electoral. Nosotros en Integralia señalamos varias entidades con riesgos altos o muy altos de intervención del crimen en los procesos electorales, lo que podría traducirse en altos niveles de incidencia de violencia política, y al día de hoy te podría decir que estas elecciones ya son las más violentas de la historia moderna. En Integralia llevamos contabilizadas 545 víctimas de violencia política, con un promedio de 2.2 víctimas cotidianas. Esto quiere decir que al finalizar el proceso electoral tendremos más de 600 víctimas de mantenerse en las sentencias. Todo hace pensar que así será porque los protocolos de seguridad no están funcionando. Al final del día tendremos el doble de víctimas que registramos nosotros en 2021 y un número muy superior de lo que se registró en 2018. ¿Y cuál es la gran reflexión detrás de todo esto? Pues que nuestras elecciones se han convertido precisamente en un medio para que los grupos criminales asuman el control de los territorios y a partir de ahí comiencen con la explotación de las economías. Hoy nuestra democracia, como lo hemos venido advirtiendo y confirmamos conforme pasa el proceso electoral, pues está secuestrada por estas organizaciones. Ahora, permíteme dar un paso atrás, Armando, y preguntarte, ¿qué se considera violencia política? Es decir, ¿qué entra dentro de estas categorías? Porque estamos hablando de situaciones desde las que parecerían, híjole, pues de afectación más bien moral, etcétera, a afectaciones ya fuertes a la integridad, a la vida. ¿Qué se considera dentro de este rango? Sí, esta es una cuestión muy, muy importante. Nosotros partimos, digamos, de una definición en principio general de la violencia y después la vamos ajustando. Primero entendemos que la violencia pues son justamente todas aquellas acciones que causan o podrían causar algún daño. En este marco, por supuesto que la violencia homicida es la expresión más fuerte de la violencia, pero no es la más frecuente. Desde este punto de partida, nosotros consideramos que la violencia electoral es toda aquella que se ejerce con el propósito de perturbar los resultados de las elecciones. Pero a nosotros nos interesa particularmente la violencia política vinculada al crimen organizado. Entonces, bajo ese marco, nosotros monitoreamos ciertos tipos de violencia, entre los que se encuentran específicamente los siguientes, que son el asesinato, el secuestro, la desaparición, los atentados con armas de fuego, las amenazas y otras formas de violencia de alto impacto. Y además nos concentramos en ciertos actores, funcionarios o exfuncionarios, políticos o expolíticos, aspirantes a puestos de elección popular, por supuesto, pero también a familiares de estos actores y a víctimas colaterales. Entonces, cuando hablo de estas 545 víctimas, me refiero a todas estas posibilidades. No obstante, la mayoría de las incidencias de violencia política se tratan precisamente de asesinatos. Uy. Ahora, ¿estamos hablando solo de candidatos o candidatas o, quiero ahondar en esto que ya decías, de todas las personas que podrían estar vinculadas al proceso?
Sí, hablamos de estos actores de alto perfil que podrían estar vinculados al proceso electoral como funcionarios públicos, políticos, familiares de estos actores, víctimas colaterales y, por supuesto, los aspirantes o candidatos. ¿Por qué nos concentramos en estos actores? Porque pensamos que son aquellos que pueden tener mayor incidencia en el proceso electoral, pero también mayor incidencia en la toma de decisiones en los gobiernos que emanen después de las elecciones. Y por eso pueden ser de mayor interés para actores como los grupos criminales. ¿Qué es lo que esto está generando en este proceso electoral? Este nivel de violencia, este nivel de intromisión dentro de un proceso democrático, ¿qué es lo que está generando? De entrada, yo te diría, Erika, que lo que estamos viendo es una caída brutal de la calidad del proceso democrático. Ya hay muchas elecciones en varias regiones en donde digamos que todo ya está decidido. El crimen organizado ya decidió a candidaturas, el crimen organizado ya provocó suficiente miedo para que los partidos de oposición no postulen a candidatos, para que los candidatos se bajen, para que la gente no salga a votar. En muchos lados el proceso electoral ya está, digamos, decidido. ¿Esto en qué se va a traducir? Pues en gobiernos que prioricen los intereses del ciudadano en el día a día, por debajo de los intereses de los grupos criminales. Entonces tendremos gobiernos altamente ineficaces en muchos territorios los próximos años, alineados con los intereses del crimen organizado. Nosotros pensamos que habrá muchos territorios en donde hubo violencia política con las siguientes características: muy baja participación ciudadana el día de la elección y también muy poca competitividad, es decir, un candidato, una candidatura, un partido político llevándose casi la mayoría de los votos. Uy, ahora en el tema de la participación, no solo de quienes van a salir a votar, sino de entrada, desde quienes están siendo candidatos y candidatas, ¿inhibe la participación este factor de la violencia? Sí, nosotros algo que hemos visto en este proceso electoral es que se han registrado al momento, digamos que en términos globales, un menor número de asesinatos de aspirantes o candidatos. ¿De cuántos estamos hablando, Armando? Nosotros tenemos registrados de septiembre a la fecha 29. Okay. En el proceso de 2021 nosotros teníamos registrados 36. Ahora bien, lo que hemos visto en este proceso es que hay un mayor número de amenazas registradas. Entonces, digamos que la amenaza está surtiendo el efecto de neutralizar a los candidatos opositores. Frente a la amenaza, renuncian a sus aspiraciones y entonces ya no es necesaria la violencia homicida. Entonces, al renunciar a sus aspiraciones, pues digamos que se allana el camino para las candidaturas que pueden ser afines, ya sea por corrupción o imposición también al crimen organizado. Entonces, por supuesto que hay un efecto de la amenaza, en particular sobre la participación política de quienes aspiran a gobernar. Entonces, los perfiles profesionales, los perfiles que digamos están comprometidos con las causas ciudadanas, pues abandonan la contienda. Claro. E insisto, el tema de la violencia política no es un tema de políticos, no es un tema de la jornada electoral, no es un tema de estos meses. Es un tema que nos va a afectar profundamente los próximos años porque se va a traducir en gobiernos altamente ineficaces. Ahora, Armando, justo en esta parte, el gobierno federal, el presidente ha dicho que esto de la inseguridad en el proceso electoral es una cosa de discurso de la oposición, que esto no está pasando, pues. Pero una cosa es lo que se dice en la mañanera y otra el actuar. ¿La respuesta del Estado mexicano ante la elección más violenta de este país está resultando efectiva o, como en el discurso del presidente, están ignorando esta realidad? Yo diría que hay cierta voluntad, efectivamente, de algunos actores, incluida la autoridad electoral, que aunque no es su responsabilidad, ha estado, digamos, involucrada de alguna manera. Algunos actores estatales también han mostrado voluntad para atender la problemática, actores de oposición y oficialistas. El problema es que, digamos que esta voluntad termina siendo al final del día eso, buenas intenciones frente a un problema que está desbordado.
el mejor indicador para observar que los protocolos de seguridad han sido muy ineficaces en este proceso electoral, pues ha sido el incremento constante de la violencia política conforme avanza el proceso electoral. Nosotros hemos dado seguimiento, digamos, desde el inicio del proceso, y cuando observamos las tendencias, los promedios generales, los promedios cotidianos van aumentando constantemente. Entonces, una vez en el primer reporte señalamos que de mantenerse la tendencia tendremos más de 300 víctimas. Al siguiente mes, más de 400. Y al día de hoy puedo decir que si se mantienen las tendencias, tendremos más de 600 víctimas. Entonces, esto revela muy bien cómo los protocolos de seguridad han sido ineficaces. Claro. Porque el problema no es la violencia política en sí, sino esto que comentabas de la intromisión del crimen en los procesos electorales. Un protocolo de seguridad que consiste básicamente en ponerle a policías a los candidatos, pues no tiene nada que hacer frente a la enorme capacidad operativa de corrupción, de poder de fuego de los grupos criminales. Entendiendo entonces esta parte que mencionaba Armando, es decir que a diferencia de las elecciones del 2021 en que fue más presente los asesinatos a personajes o personas que querían ser candidatos o fueron candidatos a puestos de elección popular, ahora es la simple amenaza lo que está haciendo que se bajen los candidatos o aspirantes a cargos de elección popular, lo que está haciendo la característica de estas elecciones. Sí, a nosotros nos parece, Jonathan, que esa es una explicación bastante posible, viable, y sobre todo que tiene muy buen, soporte por lo que ha pasado en los procesos electorales anteriores. Digamos que la amenaza tiene un efecto acumulado a lo largo de los años. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si hoy llega un candidato, un grupo criminal y te amenaza de muerte, el candidato pues procesa y relaciona esa amenaza con todos los eventos de violencia política que han ocurrido en 2018, que han ocurrido en 2021 y que están ocurriendo en este proceso electoral. Entonces tiene muy buenos argumentos para desistir y abandonar la contienda. Digamos que la violencia se va interrelacionando en los procesos electorales y hoy sí basta con la amenaza para bajarse de la contienda. Y no obstante, de todos modos, estamos muy cerca de superar, de alcanzar a las víctimas globales de asesinato de candidatos. Todavía falta un mes para la elección y muchas cosas, muchas campañas están iniciando todavía, están en momentos álgidos. Nosotros hemos visto que ha incrementado el número de agresiones en actos proselitistas. Entonces, por el momento la amenaza está siendo suficiente, pero parece que todavía queda mucho espacio para la violencia homicida de aquí al día de la elección. ¿Qué podemos esperar de este impacto, de este alcance que tendrá esta situación en el resultado, en la apuesta? Tú ya lo decías, que de pronto arroje esta elección gobiernos ineficaces o comprometidos con el crimen. ¿Cuáles podrían ser esas consecuencias? Sí, esta también es una cuestión bien importante para que la audiencia dimensione el impacto de esto. Primero decir que pues es muy probable que sobre todo a lo local, y con lo local me refiero a las presidencias municipales, haya muchos resultados alineados con intereses de grupos criminales. Esto va a depender primero, por supuesto, de los grupos criminales que estén asentados en las regiones y de los partidos políticos que terminen gobernantes. Pero en términos generales, digamos que puede haber una relación o una vinculación de alguna manera entre crimen organizado y gobiernos. Ahí habría que hacer un seguimiento general. Pero ¿qué significa el control territorial del crimen organizado? ¿Qué es eso en el día cotidiano? Eso quiere decir que los grupos criminales pueden regular el transporte público, definir horarios y rutas de transporte, precios y tarifas también, pueden definir el precio de los abarrotes, pueden vender directamente los precios de los abarrotes, claro, pueden decirle a la sociedad civil qué hacer y qué no hacer y cuándo hacerlo. Por ejemplo, en el caso de las madres buscadoras, a dónde entrar y a dónde no entrar. Pueden definir el precio de canastas básicas, pueden definir el precio del aguacate, pueden definir el precio del pollo, pueden regular los mercados. Digamos que eso es el control. Cuando decimos control territorial del crimen, a eso nos referimos.
Es delicadísima esta situación, Armando. Justo se denunciaba en el segundo debate presidencial, ¿no?, por parte de Xóchitl Gálvez, el cómo se controla las producciones, pero es un tema que ya se había ventilado en los medios de comunicación y que lamentablemente, mientras no se reconozca como una realidad, pues va a ser muy difícil que se pueda atender. Armando, te voy a pedir que podamos seguir en comunicación. Sé que ustedes están actualizando este diagnóstico de manera permanente y ojalá nos pueda seguir compartiendo esta información para que la ciudadanía, por lo menos la ciudadanía, sí esté al tanto de lo que está sucediendo y como sociedad pues también estemos siendo capaces de reaccionar ante un embate como este. Creo que pues será lo que marque la diferencia en el proceso electoral, la capacidad que tengamos los ciudadanos para contrarrestar ese efecto que está generando la violencia en este país. Te agradezco mucho. Sin lugar a dudas, estimada Erika, estimado Jonathan, yo me permito adelantarles que el día de mañana saldrá publicada nuestra tercera actualización del reporte en nuestras redes sociales, que son www.integralia.com.mx y también en X, que es @integralia_MX, nuestro reporte a un mes del día de la elección. Te agradezco mucho, Armando, y estamos pendientes. Muy buenos días. Gracias. Muy buenos días, un abrazo a ambos.